Muy bien, estamos en el mundo con Tudela. La noticia internacional de hoy viene desde Irlanda del Norte, en la ciudad de Enniskillen, conocida como la Perla de Ulster. Pues se ha llevado a cabo la cumbre del Grupo de los Ocho y allí se ha producido un enfrentamiento entre Obama y Putin por el futuro de Siria. Pancho Tudela está con nosotros. Bienvenido, Pancho. Muy buenas noches, Cecilia. Esta reunión del Grupo de los Ocho finalmente es para tratar temas económicos principalmente. Son los 8 países más desarrollados o industrializados del mundo. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, a los cuales se unió Rusia, el Japón, en fin, el Canadá. Y también se han unido la Unión Europea, tanto la Comisión Europea como el Consejo de Europa. Y entonces este grupo de personas van a tratar sobre antiterrorismo, reforma fiscal, economía global, y pusieron en la agenda, digamos, de maquiavelismo, en el sentido de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y no me importa quién sea, y naturalmente en este caso ya es un poco demasiado. Pero bueno, entonces intentaron hacer pasar este pronunciamiento e intentaron presionar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que relaje su apoyo a Siria o abandone a Siria. Naturalmente, esto sigue a una nueva situación en Siria. Esto es, si bien ya hay más de 90.000 muertos, por otro lado los rebeldes han sufrido serias derrotas en las últimas 2 semanas, y esta es la razón de tratar de hacer pasar. Hemos cubierto todos los eventos principales de esta guerra civil. Se calcula que hay 93.000 muertos. Pero claro, lo que uno se pregunta es que si una intervención masiva de la OTAN o de los rebeldes armados por los Estados Unidos va a parar súbitamente esta escalada de muertos o la va a incrementar exponencialmente. En el caso de la invasión de Irak, los propios estimados norteamericanos son que los muertos civiles por bombardeos fueron alrededor de 200.000, de tal manera que llevar una guerra en gran escala puede ser, digamos, peor que tratar de negociar en Ginebra o de fomentar una negociación entre los rebeldes y el régimen de Assad. Naturalmente, esta internacionalización del conflicto a la cual se opone Rusia obedece no a cuestiones de principio. Yo diría que ni siquiera, esto suena a anatema, pero yo soy muy escéptico de que sea realmente un deseo sincero de democratización, sino básicamente a razones geopolíticas y de distribución de poder en el Medio Oriente, ¿no? Siempre han sido apetitosos los territorios sirios. Claro, y además lo que acá los que están contra Siria son los Estados Unidos, Israel, Turquía, la Unión Europea y las monarquías del Golfo, que son islámicas, ¿no? Y que apoyan a los rebeldes porque los rebeldes son islamistas, ¿no? El gobierno de Assad, el gobierno de Siria, es un gobierno secular. Y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Raivok, ha señalado que Rusia no acepta que se mencione en el comunicado del G8, ahora en Irlanda del Norte, ninguna mención al destino final de Assad. O sea, Rusia mantiene su defensa del régimen de Assad. Y ha dicho el viceministro de Relaciones Exteriores ruso lo siguiente: esto no solamente sería inaceptable para Rusia, claro, se trata de su aliado, sino que estamos convencidos que sería absolutamente equivocado, dañino y alteraría completamente el equilibrio político. Claro, se está refiriendo al equilibrio político del Medio Oriente, porque la salida abrupta del gobierno de Assad, como lo piden los americanos, implicaría literalmente la anulación del Estado sirio, la libanización de Siria, un gigantesco Líbano, y luego la dominación de los 2 hegemones regionales que colindan con Siria, que son Israel al sur y Turquía al norte, ¿no? Lo que también implica que los Altos del Golán, que fueron conquistados por Israel después de una ardua batalla en 1973, quedarían sine die en manos del Estado de Israel. Los rebeldes a su vez son una minoría, son los alawitas, de tal manera que su destino quedaría
abierto como una incógnita, podría haber un genocidio. Y finalmente Rusia también tiene un interés geopolítico, que es mantener su base naval en Tarteso, en la península de Latakia, en el Mediterráneo, que es una base que les da la salida del Mar Negro, que les abre el Mediterráneo, ¿no? Naturalmente la posición de Putin en Irlanda del Norte ha resultado ser muy impopular en los Estados Unidos, pero ha sido muy bien aplaudida por la opinión pública rusa, de tal manera que todo depende con el cristal con que se mira, ¿no? Y David Cameron, que está presidiendo esta reunión, puesto que es una reunión que tiene lugar en el Reino Unido, naturalmente al ver esta confrontación entre Putin y Obama, si bien Gran Bretaña está detrás de la tesis de Obama, sin embargo él ha tratado de adelantar la agenda para pasar a otro punto y inmediatamente trató de pasar al tema de las políticas fiscales para controlar la elusión tributaria de las transnacionales a través de evasivos legales. Porque lo que ha ocurrido es que Google y Starbucks en Inglaterra han logrado evadir impuestos a través de estos vacíos o de estas lagunas del derecho tributario británico. Y entonces lo que ha planteado Cameron para escapar de la agenda siria, digamos, o del punto sirio de la agenda, es transparencia en los paraísos fiscales británicos de ultramar, las islas del Canal, las Bahamas, etcétera, y nuevos requisitos de información, de entrega de información al público para las grandes compañías británicas. Sin embargo, el tema de hoy ha sido esta confrontación entre los americanos y los rusos. Por Siria. Y naturalmente todo este proceso de internacionalización de la guerra civil siria, a lo cual se opone Rusia, es naturalmente contrario al derecho internacional y contrario a la Carta de las Naciones Unidas, porque mal que bien no es una intervención amigable, no hay ni siquiera un Estado beligerante alternativo que haya llamado a los americanos para que los armen. No existe tal cosa, ¿no? En realidad lo que se busca es eliminar un Estado secular, que es una herencia de la Guerra Fría, que es el gobierno de Assad, para libanizar a Siria y neutralizarla como un peligro frente al Estado de Israel, ¿no? Porque de otra manera es inexplicable que los Estados Unidos decidan y la Unión Europea levantar los embargos de armas, armar indiscriminadamente a los rebeldes, sabiendo que los dos principales contingentes de los rebeldes son de la Hermandad Musulmana y de Al-Qaeda, ¿no? Es que hay otro, es otro el interesado. Es otro el interesado. Es otro el interesado, ¿no? No importa la cantidad de muertos que vaya a haber allí. Correcto. Entonces, claro, esta confrontación forma parte además de crecientes divergencias entre Rusia y los Estados Unidos. Hace unos meses Rusia expulsó de su territorio a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, con lo cual dejó en dique seco a 20.000 ONGs que eran directamente financiadas por los Estados Unidos. La divergencia central es la defensa que Rusia hace del soberanismo y de la independencia en el sentido tradicional frente al globalismo y la reducción o eliminación del principio de soberanía, que es la tesis norteamericana. Naturalmente esto implica que el endurecimiento ruso no va a ser solamente respecto a Siria, sino también en la defensa de Cuba, de Venezuela, etcétera, de tal manera que la confrontación entre los Estados Unidos y Rusia tampoco nos hace bien en América Latina. Claro que no, claro que no. Gracias, Pancho, como siempre. Muchas gracias.